Trayectoria profesional que es difícil de resumir en unas cuantas líneas, pero lo que sí es cierto es que siempre ha estado vinculado a la educación infantil y se recurre a él de forma muy habitual para jornadas, congresos, seminarios, y para nosotros siempre ha sido un apoyo y siempre ha estado cuando te hemos llamado. Es psicólogo, psicomotricista. Es el director de lo que aquí llamaríamos los equipos de atención temprana de Menorca, ha sido asesor del Ministerio de Educación y de la Organización de Estados Americanos, formador de maestros de educación infantil, presidente del Observatorio para la Infancia de Menorca, miembro de la revista Aula, WIS de educación infantil y colaborador habitual en diversas revistas de educación del Estado, y bueno, pues ha sido también el director para el Instituto para la Educación de la Primera Infancia del Gobierno de las Islas Baleares, en el que desarrolló un gran plan para la educación de la primera infancia y que, si podéis, echadle un ojo, porque en Madrid nos vendría muy bien algo así. Sobre todo, y por eso está con nosotros, porque es un apasionado de la educación, de sus objetivos y de su sentido, de la intervención de la familia en los espacios escolares, de los sentimientos y afectos de los niños y niñas. Y claro está, porque no ha perdido el interés por comprender qué pasa en nuestra sociedad y qué pasa y cómo podemos intervenir, adaptándonos y haciéndola cambiar. Y siempre, que es lo que más me entusiasma, con una visión muy optimista. Y ese optimismo ahora es como casi lo más importante en nuestra situación actual. Sin más, le dejo a Vicent que continúe, que yo ya creo que habla bastante. Hola, buenas tardes. Andamos todos un poco ya saturados porque hemos oído y hemos pensado y hemos vivido tantas cosas que yo no creo que sea oportuno ni necesario añadir mucho más. Sencillamente, a lo mejor, por aquello de que está programado, sintetizar y poca cosa más. Es verdad, suelo decir que sí, porque cada vez que vengo o voy a algún sitio como este, aprendo. Y entonces, pues, me gusta aprender, y si es a cambio de pasar un mal rato aquí, pues, lo que sea. Gracias. Yo, cuando había programa y conozco vuestra realidad, que es la nuestra también, ¿no? Pensaba que a Meiji y la gente de las escoletas, de las escuelas infantiles, sois valientes, sois coherentes, sois fuertes, posiblemente porque estáis juntas, que es fundamental. Y recordaba un experimento con animales, con peces. En este caso eran peces espina, de esos que son muy territoriales. Y entonces el experimento consistía, pobres animales, en poner tantos en poco espacio en el que no podían tener territorio. Entonces la cuestión experimental era qué iban a hacer, si se iban a matar entre ellos o iban a huir todos, porque nadie tenía su territorio, todos solo querían quedar. ¿Sabéis qué hicieron los peces? Ponerse cola arriba y la cabeza enterrada en la arena. No podían entender la situación, era demasiado pequeño para buscar su espacio, demasiados peces para intentar huir del espacio del otro. Entonces, eso, esconder la cabeza, que es lo que ocurriría en Madrid, en Menorca, si no nos juntáramos y no fuéramos capaces de buscar sentido, que en el fondo todos somos enfermos del sentido. Todos los humanos buscamos interpretar qué demonios nos ocurre, y la verdad es que es tan complejo lo que nos ocurre que ninguna explicación es suficiente, pero todas son necesarias. Ayer Nacho nos hizo un análisis dialéctico sobre la evolución de las familias, vinculándolo con la economía y la transformación de la sociedad. Nos dio muchas pistas. Esta mañana Alfredo
planteaba un ejemplo concreto muy rico de cómo la supervisión, la revisión, la reflexión de nuestra práctica puede ayudar a cambiar mucho nuestras realidades. Pienso que estamos en un momento en que más que grandes marcos teóricos, pedagógicos, que en este momento están un poco agotados la creación de nuevos marcos, necesitamos reflexionar los que tenemos, mejorarlos y sobre todo proceder a un sistema de supervisión, de revisión, de ayudarnos a interpretar lo que hacemos y ayudarnos a mejorar y a reconocer lo que ya estamos haciendo. Carles aportaba su visión, la visión desde la sistémica, de que ahora que todo está individualizado, que lo vivimos todo desde lo personal, desde lo individual, desde lo singular, pues tampoco no es tan así, sino que en el fondo todos estamos conectados, lo de uno nos afecta a todos y que la propia historia va más allá del presente que vivimos, del presente que recordamos y del presente que conocemos. Y que nuestra historia va más allá de nuestra propia biografía, ha empezado antes y se extiende en los laterales. Yo diría que las tres versiones de la realidad son necesarias, podría haber otras, pero Amegi ha hecho una buena lección y son tres fundamentales. Yo pensaba pararme antes de empezar y cuidarnos un poco, porque también nos tenemos que cuidar, pero ahora que ya estoy lanzado, sigo. Si después nos queda 5 minutos, nos cuidamos. Hay algo que nos tenemos que decir, a mí me gusta decirlo, que yo creo en la educación. Creer en la educación no es creer en la escuela, no es solo creer en la escuela, es creer en la educación, es decir, en el crecimiento, en el desarrollo, en la transformación de las personas. Creer en la educación significa creer en las personas. Si creemos en las personas, tenemos que creer en la educación. Y creer en las personas no es creer en los niños, me repito, ya, no es solo creer en los niños. Es verdad que los niños son mucho más de lo que a veces somos capaces de ver, pero es que las mamás y los papás también, y es que los abuelos y las abuelas también, y los maestros y maestras también, ¿no? ¿Qué necesitan los niños? Que alguien se los mire con cariño, que crea en ellos, los ayude, que los ayude en la medida que necesitan y en los ritmos y sentidos que precisan, con nuestras propuestas, pero respetando también sus propias decisiones. Pues igual que las maestras, igual que los orientadores, igual que las mamás y los papás. Cuando miramos a alguien con cariño, como cuando alguien hace la presentación, pues hay 1000 cosas bonitas a decir, ¿no? Y hoy me han regalado los oídos a mí, porque estoy aquí, pero podríamos hacerlo a suertes, y habría muchas cosas bonitas a decir de cualquiera para poder creer en él y sobre todo para ayudarle a creer en él o en ella. Creer en la educación significa creer en la sociedad. Educar no es para crecer así como un ciprés solo. Educar es para crecer en grupo, del singular al plural. Es lo único que justifica la educación. El ser capaces de entender, participar y mejorar lo que nos rodea. ¿Entenderlo siempre? Pues no todo se puede entender, ¿no? No vamos a entenderlo siempre, pero intentar tener instrumentos para entender. Y eso es educar. Educar significa hacer que el entorno sea accesible a la comprensión, tenga sentido. Educar significa también entender que las realidades personales son muy complejas, pero que en determinados procedimientos y con determinadas ayudas cambiamos, crecemos, pues colectivamente también, aunque ahora parezca difícil, pues también. De peores hemos salido, de peores.
Y esta es mala, es muy mala, porque está haciendo sufrir a mucha gente, está dejando en la desesperanza a mucha gente, pero a la sociedad no nos van a dejar en la desesperanza. Pues creer en la educación significa creer que juntos somos capaces de darle salida, de encontrarla no, porque no existe la salida, de darle, de construirla. Y creer en la educación significa creer en el lenguaje, en la reflexión, en el diálogo, en la conversación. Significa entender, comprender que la realidad es la que nosotros interpretamos y que la interpretamos con palabras. Construimos palabras. Ayer Nasi lo decía, no os engañéis, no es una crisis, es una estafa. Cambia mucho de decirlo de una manera a decirlo de otra. Eso significa creer en el lenguaje. Creer en el lenguaje significa que somos capaces, nosotros, los niños, los compañeros, los padres, las madres, de encontrar interpretaciones que nos permiten transformar la realidad. De manera que el símbolo, en este momento, tiene mucha más fuerza que la realidad. Basta usar un ejemplo. Podríamos coger la filmación de un niño en Uganda, en una aldea, y veríamos que de bebés nos parecemos muchísimo. Y las mamás y los papás hacemos cosas muy parecidas, pero usamos códigos y sentidos distintos que hacen que cambiemos, que después de adultos seamos diferentes. ¿Por qué? Porque originalmente éramos diferentes. No, porque el sentido con el que nos hemos construido nos ha diferenciado. Podríamos coger un blanquito de aquí y ponerlo allí, y un negrito de allí y ponerlo aquí, y sabemos que después sus conductas, sus valores serán muy parecidos a los nuestros, con la singularidad, pero culturalmente los mismos. Es decir, ¿qué es lo que impera en el desarrollo? El sentido en el que nos desarrollamos, el lenguaje que usamos, los símbolos que usamos, el sentido que le damos a la realidad. Creer en la educación significa compartir y crear sentidos que nos permitan crecer, individual y colectivamente. Ayer Nasi planteaba que las necesidades sociales, la industrialización, el que las familias se convirtieran en nucleares, que las mujeres salierais de casa, hizo nacer la escuela infantil. De otra manera no hubiera aparecido. Y en todo caso, ante esa necesidad, apareció un colectivo de profesionales, algunos quedan, de aquel momento, que ordenó, devolvió una respuesta mucho más elaborada de lo que se le pedía. Se nos pedía que guardáramos niños y poco a poco fuimos construyendo un proceso de educación, creando unas condiciones educativas. Pero no olvidemos que muchas de las cosas que nosotros incorporamos como modelos educativos en la escuela, lo sacamos de los modelos familiares. Modelos familiares que fundamentalmente estaban en manos de mujeres que habían sido y eran madres extraordinarias. Observando esto, observando estos modelos familiares, fuimos abstrayendo, teorizando cómo se produce el desarrollo y lo convertimos en procesos colectivos. No olvidemos que en la mayoría de veces el referente original han sido las familias, las buenas prácticas familiares y nuestra capacidad de convertir lo singular en colectivo para devolverlo mejorado en una dialéctica de la que ahora tendremos que recuperar algunos procesos, ¿no?
porque ya lo decía Nasi, lo ha dicho Michi, lo sabemos todos, que las necesidades familiares han cambiado, las realidades familiares han cambiado, las necesidades y realidades singulares de cada niño han cambiado y, por lo tanto, los modelos tienen que cambiar. Los modelos educativos, sociales, tienen que cambiar. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Reuniéndonos? Bueno, quizá, pero posiblemente tendremos que mirar para atrás y pensar en cómo, de dónde sacamos los modelos que hemos construido. ¿Cuáles han sido los referentes? Y cómo, observando, admirando y reformulando en plural las cosas, hemos generado un modelo educativo que estará más o menos implantado, pero del que nos sentimos orgullosos como modelos. Que no está cerrado, porque cada día que nos reunimos le damos una vuelta y nos da por mejorar algo, y nos entusiasma esa mejora. Pero los valores básicos del modelo lo tenemos, y lo tenemos de esta historia. Pues de ahí sacamos nuestro modelo. Un modelo que a lo mejor, en algunas cosas, en lo esencial, en algunos parámetros que tienen que ver con el desarrollo del niño, el desarrollo de sus capacidades evolutivas, seguro que cambiando algunos parámetros, pero en lo esencial válido, en lo cultural vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo. No sé, yo cada día voy a una escoleta y yo cada vez veo más a los niños jugando a machitos y a las niñas jugando a hembritas en unos contextos donde esto ya no era habitual. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Qué hemos dejado al margen? ¿Es importante esto? Pues depende. Si nosotros entendemos que el rol de igualdad y que la libertad emocional es importante, esto es importante, porque machito significa unas emociones y hembrita significa otras, ¿no? Y además tenemos otra información que viene por todos lados, que es que la adquisición de roles sociales no viene fundamentalmente alimentada por las familias, sino que es de origen social, de origen colectivo. Por ejemplo, veo caras así de que no me estoy explicando. Sabéis que el grado de violencia de género entre adolescentes está altísimo, se ha disparado. Está a niveles de los años 70, 60. Entre jóvenes, entre adolescentes, que son libres, en una relación espontánea. Y todas las informaciones coinciden, las diferentes encuestas, los diferentes estudios, todos coinciden en decir que no son patrones familiares, que los niños y los adolescentes que entran en procesos de violencia, de maltrato, no reproducen patrones familiares, sino que sacan esos patrones de la escuela y de la televisión, de los sistemas de información colectivos y de los modelos y de la socialización, esto que nosotros proponemos, ¿no? Pues algo tendremos que replantearnos. Algo tenemos que replantearnos porque la responsabilidad de estas cosas y de muchas otras cosas ya sobrepasa a las familias, igual que nos sobrepasa a nosotros. Pero igual juntos hacemos algo. Era imposible, cuando nacieron las primeras escuelas infantiles, pensar que llegaríamos a definir una calidad de parámetros educativos de este calibre. Era imposible. Cualquier escuela mediocre de ahora supera en mucho la mayoría de guarderías de que en aquel momento consideramos aceptables. Evidentemente nos quejamos y denunciamos, pero sepamos que nuestro nivel de exigencia ha subido y ha subido mucho, por suerte. Hemos cambiado otra cosa durante estos años, que es el nivel de formación. La formación, la titulación, el grado de exigencia que nos ponemos para empezarlo,
Antes bastaba pues quedar en paro, que te gustaran los niños o tener un garaje para empezar y ya está. No. Y legalmente pues hay muchas cosas a discutir y las tenemos que discutir, pero legalmente hay unos parámetros. Nadie discute que tiene que haber unos parámetros legales. El año 79 no estaba, todo esto. Los derechos de la infancia son del año 79. Es de anteayer. Históricamente es anteayer. Que el colectivo profesional defienda la calidad por encima de cualquier otro parámetro es nuevo en la historia de la educación. Los mayores os acordaréis, los años 80, cómo costaba, los años 90, cómo costaba que los propios compañeros y compañeras entendieran el valor de una escuela de calidad. Todo esto ha cambiado. Y cada día, pues a base de discusiones, pero sobre todo de mucha ilusión. Y de mucha generosidad, como lo que ha tenido la Junta de Meiji, de pues, dedicar tiempo a organizar esto, etc. Yo voy a hablar, ya he hablado un cuarto, los 3/4, media hora que queda, quiero hablar de tres cosas. Una ya está hablado, algunas referencias, el escenario sociopolítico, cultural. Ignasi lo describió muy bien, hoy se ha retomado muy bien. Lo de la semiótica. Mirad, para que sea posible educar, para que un niño pueda experimentar, tiene que haber algo permanente. No puede experimentar sobre lo volátil. Sobre las pompas de jamón puede mirarlas. Y como experiencia no sé exactamente el valor que tiene. Pero en todo caso tiene mucho más. El cesto del tesoro, el juego heurístico, el acercarse a la mamá, el mirar a la educadora. Necesitamos permanencias. Y las permanencias no son los objetos. Las permanencias son las relaciones. Las permanencias no son ni las relaciones, son el significado de las relaciones. Lo que es permanente, un niño no puede crecer si no tiene una mamá o un papá. No puede crecer. Y no puede crecer si no puede estar en una escuela si no hay una maestra, un maestro, lo que haya. Pero no le basta que esté allí la maestra, ni le basta que tener a su mamá. Su mamá tiene que ser un referente de permanente. Es decir, alguien que siempre le entiende y siempre le da un sentido a lo que está ocurriendo. Más rápido o más despacio. Podemos afinar si se trata de escuchar y de esperar o de adelantarnos. Depende de situaciones, depende de contextos, depende de mil cosas. Posiblemente estar disponible sea un valor habitualmente válido. Pero estar disponible es una permanencia. Y es una permanencia que no está en el interior del sujeto. Está en la actitud, en el lugar, en los tiempos. ¿Vale? No puede haber desarrollo, no puede haber vida si no hay sentido. Pero el sentido no es el sentido último de la educación, el desarrollo, sino el sentido de la realidad. ¿Qué significado le damos a cada situación? Cuando las situaciones son habituales y son repetitivas, aunque no queramos, lo hay. ¿Por qué? Porque nuestra vida tampoco no la estamos cambiando continuamente. Pero ¿qué decía Nacho ayer? ¿Qué sabemos todos? Que las realidades están cogiendo un grado de
evolución tan rápido que muchas permanencias desaparecen. Hablamos de separaciones, hablamos de cambios en las educadoras, hablamos de cambios de criterios en las escuelas, hablamos de cosas que vienen por exceso, de escuelas que tienen exceso de material, que les dan exceso de material a los niños, que se lo cambian con excesiva frecuencia. ¿Me explico? Y normalmente los niños lo tienen esto, porque las educadoras, las madres y los padres cuidamos estas cosas. Pero algo que antes era absolutamente espontáneo, ahora tiene que estar generado. Alfredo decía, nosotros no le proponemos actividades, les proponemos objetos en una posición determinada, claro. En una organización determinada, claro. Esto es la semiótica. Yo estoy en el suelo y el papá está en una silla. Pues esto es la semiótica. Dar señales de lo que hacemos. El niño, la semiótica de los objetos, primer año, bueno, vamos a dejarlo un poco. Las relaciones sí, los objetos, bueno, al final del primer año. Al final, en el segundo año no. Los niños solo quieren aquello que están usando los papás y las mamás. El móvil, las llaves, el mando, la cuchara. ¿Por qué? Porque es algo que está cargado de sentido. Y no son tontos. ¿Y por qué? Porque ellos necesitan experimentar, pero ya no experimentan materiales en el sentido de laboratorio, sino que experimentan significados y los pueden transformar, pero para transformarlos tiene que haberlos y los pueden crear, pero tiene que haberlos en el contexto, si no ellos no se pueden inventar la existencia semiótica. Y para eso necesitamos permanencias y necesitamos presencias culturales y necesitamos pensar ¿cuál es el sentido de la educación que les damos? Porque esto se transforma en materiales, en oportunidades, en materiales, en condiciones educativas. Todo vale si tiene sentido desde el punto de vista de comprensión de las necesidades del mundo, de la realidad, del niño. Y el niño sobre eso sí puede transformar. Pero ¿qué pasa? Quiero ir a un sitio, por eso. Pero ¿qué pasa cuando hay poca permanencia? Es decir, hay poco tiempo. Porque la permanencia es constancia, pero también es tiempo. Yo no puedo tener una relación, no puedo tener permanencia con una pareja con la que me veo muy ocasionalmente. O cuando nos vemos poco tiempo. O cuando todo está predicho en el tiempo que nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque no podemos transformar los significados de la relación, ni de las experiencias, ni de la comunicación. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando los tiempos familiares están demasiado acotados? Sencillamente no hay permanencias. Están demasiado acotados porque no hay tiempo o porque los tiempos están acotados. Y maneras de acotar las que queráis. Detrás de cada modelo de familia hay 50 maneras de acotar el tiempo o de no acotarlo. Depende de la circunstancia. Hay gente, lo sabéis, que os voy a contar, mamás que están, o papás que están dando el biberón o la comida con el iPad en la mesa. ¿Y por qué? Porque hemos perdido, colectivamente, culturalmente, hemos perdido el sentido de permanencia. Cuanto más cambios, mejor. Por lo que sea, porque lo importante es vivir un momento, porque hay que dejarse llevar por la espontaneidad, porque estamos multiconectados y no podemos cortar, porque es otro rollo.
¿Y esto dónde revienta? ¿Esto dónde revienta? Y es donde voy. Esto revienta en el yo. Resulta que como consecuencia de la singularización, la fragilidad de las relaciones, el acotamiento de los tiempos o del programa escolar, es igual, aquí entonces hay poca permanencia de los significados y, por lo tanto, poca capacidad de transformar y de negociar los significados. Hay un momento en que el niño sí puede pensar solo. En 0,3 el niño puede pensar solo si alguien lo está pensando. O si habitualmente, si es capaz de tener la presencia metida en su alma. El niño no es capaz de pensar en soledad. Con autonomía sí, en soledad no. Esto lo sabéis, ¿no? El juego heurístico que la maestra está pensando en el concurso de no sé qué que va a haber ahora, pues se hunde el juego heurístico. Si la maestra está pensando en los niños, mirando lo que está haciendo y pensando, mira, ahora este va a hacer esto, mira. Pero lo del wifi, vale. Cuando no había condiciones educativas, en el sentido de estímulo, había depauperación del desarrollo. Teníamos niños con retraso, muchos niños con retraso. El retraso evolutivo era habitual en el desarrollo de los niños. Era la patología habitual, la más frecuente, fruto de la problemática social, niños poco atendidos. No. Niños con retraso ahora, pocos. Muchos con dificultades emocionales. Muchos. Nuestras estadísticas en Menorca, que es un paraíso, figura, hablan, por ejemplo, de un 3 o un 4% de niños con depresiones, niños de 2 o 3 años con cuadros depresivos de baja intensidad, pero los hay. Hablan de un 10 o un 12% de niños con ansiedades y hablan de un 5, un 6, un 7% de niños con trastornos psicosomáticos. Os pongo un ejemplo de trastorno psicosomático. Niños, niñas sobre todo, que se pasan 4 o 5 días sin ir a hacer caca. Y sin embargo, tienen un nivel de lenguaje extraordinario, son consideradas muy listas. ¿Por qué? Porque hemos conseguido un desarrollo cognitivo y motriz en general loable, un excelente desarrollo cognitivo y motriz en general loable, si es que puede haber esto, y una importante hipoteca en el desarrollo afectivo. El yo se ha convertido en el espacio frontera entre el individuo, la singularidad, y el mundo, el exterior. Este espacio frontera no era exactamente así, porque el niño estaba con la mamá o estaba con la abuela, entonces era el paquete, era la familia que funcionaba así. Bueno, y el niño vivía en armonía con su entorno. En todo caso, discutiríamos si el entorno estaba en armonía con el resto del mundo o con... Ahora no. Atendemos tanto la singularidad, hemos creado tanta singularidad, que tiene muchas ventajas, que el niño tiene que gestionar sus dificultades. Sus dificultades son suyas. En todo caso, nosotros las detectamos, la familia las detecta. Pero no hablamos de retrasos madurativos, hablamos de trastornos psicosomáticos, dificultades afectivas, etc. Que sabemos que a corto o medio plazo, si no se resuelven, van a hipotecar el desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque el desarrollo cognitivo no es independiente de las relaciones afectivas.
Aprendemos porque queremos entender el mundo, porque nos entendemos con los demás, porque nos gusta lo que nos dicen, nos gusta discutir con ellos, nos gusta imitarlos, copiarlos, cambiar cosas, aceptamos sus interrogantes, nos gustan los modelos de la gente con la que queremos y tenemos una buena relación. Pero si las buenas relaciones quedan hipotecadas por la carga del conflicto sociocultural que el niño tiene que asumir, no. Bueno, solo un paréntesis en esta permanencia. Nosotros estamos acostumbrados, porque nos ha venido así, lo hemos hecho así y tenía su sentido, donde mantener normas claras y estables con los niños, en las familias, era un referente. Aquí de los hábitos de la escuela, pues también en la familia. Unas rutinas, unos órdenes, etc. Muy bien. ¿Dónde le queda espacio al niño para expresar su malestar? En casa. Porque si no puede hacer descargas emocionales, no puede hacer rabietas, no puede romper las normas, no puede oponerse, porque resulta que el otro es inmutable, porque tiene una norma, ¿dónde lo puede expresar? Porque el niño de 2 o 3 años, alguno habrá que sepa explicar lo que le pasa, pero en general expresan su malestar en estos trastornos o déficit de autonomía que nosotros decimos, no, lo que quieren es que lo miren. Pues claro, es que míralo, es que no lo estáis mirando. Es que el niño lo que quiere es hacer la suya. Sí, es que está sometido a una presión normativa y de hábitos durante muchas horas al día. Necesita percibir que su papá y su mamá lo escuchan. Lo escuchan quiere decir no que le ponen el oído, sino que se adaptan a su estado emocional y lo conducen a otro lugar, pero desde la escucha, desde la adaptación, ¿no? Claro, en la escuela nosotros tenemos nuestros modelos de disponibilidad. En casa no hay esta disponibilidad. No. Habitualmente la organización familiar, la escucha, la disponibilidad pasa por otros derroteros que el modelo escolar. ¿Por qué? Porque en algún momento creemos, y Carlas hacía mucha reflexión en este sentido, que nuestros modelos son los buenos. Y nuestros modelos son los buenos, si lo son para la escuela. La esencia del modelo es la misma, pero el paradigma, la práctica es distinta. Yo no puedo imaginarme una mamá llegando de trabajar con su niño en el suelo 2 horas. Alguna habrá capaz, sobre todo si tiene un marido capaz también, una pareja capaz de irse turnando. Y si no, ¿qué es la disponibilidad? Necesitamos hacer estas relecturas culturales para dejar de que el niño se convierta en la trinchera donde se lucha en los conflictos culturales. Los conflictos culturales es una mezcla de valores, de economía, de conocimientos, de pertenencia a redes, una mezcla de todo. Pero en casa se convierte en el conflicto con el niño. Y a los niños no se les educa con conflicto. Si hay que tenerlo, se tiene, pero se educa desde la escucha y no se les educa desde los hábitos. Bueno, pues esto, quería llegar aquí. Digamos una propuesta de releer, no me lo invento, lo he aprendido de maestras y de madres, releer las conductas, las necesidades y los modelos de atención a la infancia desde el punto de vista de las necesidades afectivas del niño y de que esto qué significa en cada contexto y cuáles son los modelos. Y como nosotros no sabemos de estos modelos, porque nosotros sabemos de modelos escolares, pues a lo mejor hay que buscar maneras en que igual que las madres más competentes nos enseñaron a estimular el lenguaje de los bebés
y a estimular el lenguaje de los niños de 1 año y el juego heurístico. Todo esto salió de mamás y de papás y de abuelas. La Leonor era una abuela maestra. Pero se llevó la abuelidad a la escuela y dijo, chavalas, venga, va, vamos a poner un poco de sentido común. Bueno, pues esto. ¿Y dónde construye el niño todos sus significados? En las intenciones. El niño solo puede construir sus significados en sus intenciones, en sus acciones e intenciones. Sus acciones desde lo emocional, sobre todo desde lo corporal, y las intenciones desde lo cognitivo. Es que él quiere, claro, es que para poder aprender, para poder entender la realidad, tiene que tener intenciones. Ya descubrimos las intenciones en la heurística, ¿no? Que el niño empieza a hacer combinaciones y vemos que mira y empieza a hacer sus construcciones. Estas son intenciones que le damos mucho valor cognitivo. ¿Y las afectivas? ¿O entendemos que las afectivas son solo espontáneas y lo que sale por la piel? No. Bueno. Ahí, ¿qué hora es? 5:30. Me salto una cosa, pero la voy a decir. Pero anunciar solo. ¿Vamos bien? Bueno. Voy demasiado deprisa, ¿me entiende? Bueno. Hay unas emociones que tienen que ver con lo que llamamos estado emocional, el tono, la alegría, la tristeza, el agrado, el displacer, el dolor, el deseo, etc. Pero hay otras emociones que, por aquello de la semiótica del sentido, consideramos estructuras emocionales. Y que son estructuras emocionales básicas antes de los 5 años. El fundamental es el apego, el primero. Ya sabemos que el apego es un cúmulo de procesos y de experiencias y de vivencias que tienen que ver con las relaciones, la manera en cómo se viven las relaciones, el sentido y los signos, la semiótica de esas relaciones. Es una estructura. Vale, no voy a hablar de eso, aunque tenemos que pensar, porque a mí se me ha planteado que hable de escenarios. Tenemos que ir pensando en ayudar a las familias, ayudarnos a nosotros, porque también somos familias. Aquí ahora somos educadoras, pero salimos de allí y nos vamos con la familia. Necesitamos ayudarnos a encontrar maneras de gestionar los diferentes tipos de apego, los diferentes conflictos del apego. Conocíamos uno, el vínculo y el abandono. ¿Vale? O tenía buena relación o era un niño abandonado. Estos son nuestros patrones. Ignacia recordó ayer que de esto ni hablar. Y además resulta que los vínculos duran lo que duran. En las parejas, y los niños forman parte de parejas. Por conflicto o por proyecto, etc. Bueno, pues nosotros tenemos una hermenéutica, una manera de analizar los vínculos en las parejas estables, porque es lo que conocemos, lo que nos gusta, porque para eso estamos en una escuela, y sin embargo la inmensa mayoría de niños ya no funcionan así, al menos los niños que más sufren. Entonces, ¿qué es? ¿Que no pueden tener buenos vínculos si no tienen pareja estable? ¿Es que los separados ya... los hijos de separados esto ya es una gaita? A lo mejor sencillamente es que necesitamos ayudarnos todos a reinterpretar modelos de relación. Y los papás y las mamás, hay algunos que saben mucho de esto porque han entrado en conflicto y han sido capaces de generar modelos preciosos. Preciosos de organización y sobre todo de sentido, de cómo el niño puede acceder al sentido de lo que está ocurriendo. A mí me encanta aprender de los padres y de las madres. Y aprender de estos padres y de esas madres, para mí, surge de cuando nos reunimos grupos de padres y madres separados
Y se habla, igual que se habla del sueño, pues se habla de otra cosa, de cómo gestionan sus procesos. Y vas descubriendo parejas o personas que han encontrado maneras, significados y constructos que dices, en la vida se me hubiera ocurrido a mí. Que no se me ocurra a mí no tiene mérito. Pero pues igual que aprendimos de aquello, tenemos que aprender de esto. Y la escuela es el lugar, es el territorio para socializar esto. Socializar a los niños significaba ponerlos en contacto con los demás, experiencias de intercambio, sentimiento de pertenencia, etc. Pues ¿hay algún sitio mejor que la escuela infantil para que los padres encuentren referencias, relaciones y redes en las que reinterpretar? ¿Los tenemos que presidir los maestros? No, pero los tenemos que facilitar. Habrá maestros que los puedan presidir, o claustros que puedan organizar, y claustros sencillamente que generen la dinámica para que eso pueda ocurrir, invitando a agentes externos. Porque la educación ya no es cosa de maestros y maestras. Ya no es solo cosa de maestros y maestras. No puede serlo. Porque el grado de complejidad de las realidades educativas escapa de mucho. Carlos habla de Bert Hellinger. Bueno, Hellinger no era un pedagogo. Estamos en la sociología, estamos en el trabajo social sacando modelos. ¿Y por qué tenemos que sacarlos? Porque no tienen que venir ellos. Bueno, estructuras emocionales, el vínculo, decía. Otra, la omnipotencia, no hablaré de ello. Pero quiero pararme en una fundamental en estas situaciones que ayer, sin haberlo hablado, Nasi también sacó, que es la ambivalencia, que hoy también ha salido. Algo fundamental, tan fundamental como el apego, es la capacidad para gestionar la ambivalencia. ¿Ambivalencia qué es? Es descubrir que no hay nada que sea absolutamente bueno o absolutamente malo. Que hay cosas que son buenas y malas, o que yo quiero dos cosas a la vez que no son compatibles. Y que la mamá a veces es un encanto y que a veces es un engorro. Objetivamente o subjetivamente, es igual, es un engorro. A la maestra, vivir en grupo es un encanto y a veces es un drama. ¿Y cómo se hace para gestionar la ambivalencia? Cuando teníamos normas resueltas. En la escuela, como hay mucho grupo y el grupo acaba mandando, como en los monos, pues acaban sumando. Pero el conflicto de la ambivalencia revienta donde desaparece el grupo, que es en la familia. Y entonces se convierten en los grandes conflictos de conducta familiares. Pataletas, sueño, trastornos de alimentación, que es la oposición mal gestionada. La caca excesivamente retenida. Y entonces, si no tenemos en cuenta que es un trastorno de la estructura afectiva y que tiene que ver con la capacidad de integrar lo contradictorio, y a nosotros se nos ocurre proponer normas y rutinas, lo que estamos haciendo es reventando el invento. La ambivalencia necesita también para resolverse de procesos cognitivos. Y procesos cognitivos que le permitan entender que las cosas a veces se resuelven por procesos, que no puedes hacer las dos cosas a la vez, pero sí una detrás de otra. Pero eso tiene que tener referentes de su experiencia, de permanencia. Y tiene que tener referentes en espacios que no sean de conflicto emocional, porque en aquel momento nadie escucha nada. Cuando estás cabreado y se ha acabado. Entonces, y el sentimiento y la ambivalencia mal gestionada, mal digerida, si está bien digerida, perfecto, porque da una capacidad de transitar por el mundo espectacular. Da una madurez afectiva espectacular. Pero mal digerida, inhibiciones y sentimiento de culpa. ¿Por qué? O blanco o negro, se ha acabado, ambivalencia.
o blanco o negro, porque así no tengo ningún conflicto. Pero claro, si hago blanco, yo en el fondo sé que podría haber hecho negro. Y si lo de blanco no me sale bien, ¿ves? Me he equivocado. Tendría que haber hecho negro. Y esto tiene dos requerimientos educativos fundamentales. Uno es que haya procesos de experimentación complejos, de soluciones divergentes. El puzzle es el ejemplo de no divergente, solo hay una solución. La experimentación, la manipulación, los procesos largos, la vida del caracol, los huertos, el juego simbólico, eso tiene muchas. Pero recordemos que para que haya apropiación tiene que haber representación, tiene que haber alguien con poder, el maestro, la mamá, la amiga de la escuela querida, que lo ponga en evidencia que está ocurriendo aquello. Porque el niño solo no puede construir el significado, no puede apropiarse del significado solo. Bueno, pero hay otros aspectos de nuevas semióticas o nuevos conflictos que yo creo que va bien que en la escuela pensemos en ello. En la escuela pasamos muchos años sin hablar de sexo. Yo me acuerdo cuando empezaba, es que los niños, y decían, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿No? Qué complicado, es que si se desnudan, es que entonces si los niños se desnudan, la maestra también, ¿no? Pues nos complicábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo desconocido, hasta que, gente con sentido común, buscando referencias de padres y de madres que lo llevaban bien, etc., fuimos construyendo algo que en este momento nadie se plantea un problema de información e identidad sexual en la escuela. No. En todo caso, tenemos problemas de género nuevos, no los anteriores. Pero, y de la muerte, también nos pasamos años escondiendo la muerte a los niños, y podemos hablar. Pero hay otras realidades, está ahí anunciada, ¿no?, que son vivencias de los niños que escondemos en la escuela, y una de ellas es la pobreza. Podría sacar otra, pero no es por casualidad que saque esta, porque la escondemos demasiado, nos la esconden y aceptamos esconderla. Porque la pobreza no es una realidad exterior en los niños, es una vivencia. El padre sabe que no tiene pasta, y sabe por qué, y sabe que es el banco, puede saber estas cosas. El niño no. El niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, sabe que él no tiene lo que necesita. No porque nadie le diga que no se lo va a dar, sino porque los padres se dan cuenta que no le pueden dar lo que ellos creen que necesita. Y el niño no es tonto. Y entonces ¿verdad que no tendría sentido esconder al niño la vivencia de la muerte del abuelo? El niño no sabe nada de la muerte, sabe de dolor, de desaparición, y no tendría sentido esconderlo, porque no lo puede entender todo, claro que no lo puede entender todo, pero su dolor hay que hablarlo, y hay que construir significados para paliar, transformar, sustituir, compensar, contener. ¿Y de la pobreza? ¿Cuáles son las vivencias que el niño tiene de la pobreza y cómo las puede expresar? En el caso de la muerte, pues yo qué sé, tenemos cuentos, lenguaje, se ha muerto pajarito. Hablamos de esto, tenemos materiales y lenguaje. ¿Y de la pobreza? Tenemos materiales para que el niño pueda decir, yo como este. ¿En los cuentos aparecen los pobres? Y si aparecen, ¿cómo aparecen? ¿Cuál es el significado en el que construimos su experiencia emocional de pobreza, de carencia? En la pobreza tenemos miedo,
Cualquiera de nosotros tiene miedo de ser pobre. Y cuando pensamos en todo el follón de la educación infantil, las carencias y todo esto, también pensamos que si me quedo de trabajo, mi pareja ya se ha quedado sin trabajo, ¿y qué voy a hacer? A mi edad, o con mi título, o en estas circunstancias. Es el miedo. ¿Cómo el niño puede hablar de miedo en relación a la pobreza, en relación a su familia? Si hay pobreza o exclusión, no hay permanencia, no hay seguridad. Vale, al niño que se ha separado, sus padres, ¿cómo pensamos en la seguridad afectiva de ese niño? ¿Y el del pobre? ¿Puede hablarla? ¿Puede expresarla? ¿Puede manifestarla? Porque si nosotros no la podemos leer, él no la puede manifestar. El niño que sus papás se han separado, pues a lo mejor está rabioso y está cabreado o está triste, y entonces lo recogemos y le decimos, estás triste, ¿no? El papá se ha separado, ¿no? Buscamos el tema, ¿no? O le recordamos, mira, aquí está papá, aquí está la mamá. ¿Y de la pobreza? A los niños todo se lo explicamos en relatos, en narración, es fundamental. Todo, el miedo, la acogida, la idea de excursión, todo es relato. ¿Cuál es el relato de la pobreza? ¿Qué relato hay asumible de la pobreza? ¿Qué relato de la muerte? Hemos inventado un relato asumible. Y de la pobreza, y de la exclusión, y del sufrimiento familiar, y de los miedos familiares, y de la pérdida de autoestima de los padres, y de la angustia de los padres. Perdonad, voy a hacer un paréntesis. A mí me disculpa hablar de esto, porque tengo testigos que el año 2007 ya hablaba de esto. No es una cuestión de oportunismo. Lo que pasa es que ahora es más colectivo, nos damos más permiso. Es verdad que los pobres son más pobres. Porque hay más, porque cuando entras en pobreza ya no puedes salir, porque antes pobreza y paro era lo mismo, ahora pobreza y paro no es lo mismo, es pobreza y trabajo, también hay pobreza. Y porque el tejido social no es capaz de sostener a los individuos. Las familias están aguantando lo que pueden, pero hasta donde pueden, y el tejido social, con la historia, puñetera historia de la crisis, hacemos la gran estafa de que tú me sobras, no te necesito, muérete. Así que oportunista no, ¿eh? ¿Y qué imagen tiene el niño de su padre y de su madre? Los niños ven a los demás padres y las demás madres aportando en una actitud de llegar a la escuela de forma de... Los que están en situación de exclusión, si no lo cuidamos mucho, no entran en la escuela de la misma manera que el resto. Porque no están en el mismo estado de ánimo que el resto. ¿Cómo interpreta él esto? Hablamos de ambiente, ¿vale? ¿Qué hacemos en el ambiente para que la pobreza no se refleje en la escuela? Para que la escuela no sea un lugar más donde funcione la exclusión. Porque la exclusión funciona por activa y por pasiva. O porque lo mandas a tomar por saco, o porque no le das lo que necesita. Lo que queráis. Normalmente siempre decimos, venga, va, inténtalo y podrás. ¿Cuál es el lenguaje con la pobreza? ¿Hay alguien en el colectivo social, hay un discurso no político donde la pobreza no sea culpa del que está pobre?
Igual que cuando había síndromes Down, autistas, pues tú sabrás lo que habrás hecho. El pecado, hijo. ¿Hay alguna madre que, sabiendo ya lo que sabemos ahora, teniendo un síndrome Down, no se sienta culpable de haber hecho algo que no debía? A lo mejor tomarse una Coca-Cola con hielo el 5.º mes. Es que hubo un día... ¿Por qué? Porque el dolor de los hijos es sentimiento de culpa de los padres. ¿Y cómo se resuelve esto desde la escuela? ¿Hablamos de esto? De los celos sí, del conflicto también, de la creatividad de los niños también, de las normas de conducta también, del lenguaje también. ¿Y de esto? A lo mejor es que tenemos que aprender a hablar de esto. Entre otras cosas porque es el 25% de los alumnos. Aunque solo fuera uno, pero es el 25%. ¿Los niños pobres se sienten igual que el resto? ¿Estamos seguros? Cuando hacemos cosas en la escuela, ¿los niños que están en situación de exclusión pueden participar igual? Hay escuelas que ya han decidido que cuando hay un gasto extra no se asigna por niño, sino que se dice a las familias: el aula necesita 200 euros, para, yo qué sé, para carnaval. A buen entendedor, ¿no? Es lo mismo decir esto que decir, mira, cada padre tiene que pagar 10 euros. Bueno, tú no te preocupes, si no puedes, ya sé que tú no puedes. No te preocupes. Es lo mismo. Mirad, yo no soy mejor que ninguna de las educadoras de Menorca. Vosotros lo sabéis, pero quiero que vosotras sepáis que yo lo sé, que no soy mejor que ellas. Hablábamos de cosas parecidas a esta, pero no estábamos exactamente en este tema. Yo llevaba preparadas las listas de las clases. Dije, vamos a hacer una cosa, poner el nombre del papá y la mamá al lado de cada niño. Ah, es que no me acuerdo. Bueno, de los que te acuerdes. ¿Verdad que ahora sabéis de qué niños las educadoras no sabían el nombre de la mamá y del papá? ¿Os lo imagináis? Y me decía, pues si yo la veo cada día, ya no me puedo acordar del nombre. Ya, pero la llamamos por el nombre. Los lunes, ¿qué habéis hecho fin de semana? Unos han ido a Barcelona en el avión, otros no sé qué. Y hay algunos que solo pueden decir, yo la tele. ¿Mirar la tele es un valor en nuestro contexto? Oh, ¿qué has visto? Oh, qué bien la tele. No. Entonces, habrá que inventarse otra manera de hablar los lunes para que la escuela no sea un lugar donde reproducir la exclusión. Bueno, los que me conocéis sabéis que uso un tono un poco dramático a veces, pero, bueno, dicho de otra manera, y la escuela tiene que aportar sobre todo resiliencia a estos niños. No se le puede resolver el problema. ¿Y en qué consiste la resiliencia de estos niños? En estos niños. ¿En quererlos? Por supuesto, a todos. Pero querer significa participar en una reconstrucción de significados que le permita entender las cosas, lo que le ocurre o lo que ocurre, en la manera que puede entenderlo un niño de 2 años o de 1 año, que no entienden casi nada, pero lo entienden todo. ¿Cuáles son los modelos de significados y de recursos en los que utilizar esto? Y si en la escuela es diferente, tenemos una realidad diferente, porque algunas escuelas tienen mucho más recursos que la familia, tienen muchas mejores condiciones que la familia. ¿Cómo ayudamos a los niños para que puedan interpretar positivamente la situación de diferencia y de pérdida con sus familias?
habrá que pensar en ello. No es más complicado que lo de la muerte y lo del sexo. El sexo, aquello si las maestras tenían que ir desnudas, pues vaya complicación, todo se liaba mucho, ¿no? Y al final, mira qué sencillo ha sido. Encontrar maneras, quererlo hacer y dedicar tiempo y mirar prácticas. ¿Qué prácticas hay por ahí que sirvan? Y sobre todo los padres, ¿cómo lo están haciendo? Y los padres en situación de exclusión, algunos son brillantes educadores. Miremos cómo lo hacen. Aprendamos de ellos. Bueno, son las 6 menos 3 minutos. Yo me he comprometido, como no puede ser de otra manera, a ser muy disciplinado en el tiempo. Tengo muchas más cosas a decir, vosotras muchísimas más. Pero un encuentro como este no es un lugar para decirlo todo, pero sí para decirnos que es posible. Sigue siendo posible. Así que muchas gracias. Antes de dar el turno de palabra a todos los que estáis aquí para poder hacer alguna pregunta, le he pedido permiso a Vicent para leer un pequeño texto que es suyo y yo creo que sería bueno tenerlo muy en cuenta. Somos todos educadores, educadoras, maestros, maestras de escuelas infantiles en general. Y según Vicent, dice que los maestros optimistas nos podemos convertir en personas terapéuticas con sonrisas, abrazos, escucha, sentido, responsabilidad, flexibilidad, adaptación, límites, experiencias, respuestas, vínculos, respeto, seguridad, libertad, bienestar, felicidad y deja puntos suspensivos. Y ya sabemos que las terapias curan y a lo mejor podemos curar un poquito de esta sociedad que parece que está un poquito enferma. Tenemos todavía 5 minutos para preguntas, incluso un poquito más porque todavía veo que no ha llegado el grueso de la solfónica. Entonces os cedo la palabra para que hagáis aquellas preguntas que consideréis o reflexiones que consideréis oportunas. Pero parece que, bueno, que casi todas las empiezo yo. Y me ha emocionado muchísimo escuchar hablar de la pobreza, que es algo que me preocupa de forma muy especial en estos últimos tiempos. Estamos trabajando con muchos niños pobres, con muchos niños. Bueno, en mi escuela más de un tercio de los niños tienen ayuda de comedor, que ya no es beca. Es decir, y sin llegar a ese porcentaje, significa que son familias que tienen menos de 3.500 euros de renta per cápita. Un tercio de 90, tela. Y nos estamos planteando tantas formas de exclusión para la pobreza que no sabemos muchas veces ni por dónde tirar. Pero cuando decías, ¿cómo podemos hacerlo? Nosotros lo que sí hemos aprendido, a lo mejor no sabemos muy bien cómo hacerlo desde las aulas, pero creo que desde el despacho sí. Y lo que sí tenemos siempre es no solamente la pelea con las organizaciones, administración, etcétera, sino el tiempo más que suficiente, necesario y amplio para escuchar a estas familias y a buscarles soluciones. Y este año creo que lo más duro que hemos escuchado, Ana y yo, y me cuesta, es decir a una madre que no quiere estar con sus hijos. Y eso es muy difícil. No quería estar así. Si una madre dice que no quiere que su hijo la vea en el estado depresivo que está porque no tiene para darles de comer, de verdad que es lo peor. Por eso te agradezco estas palabras. Yo he querido acabar con esta imagen. Es una escuela de Afganistán, Jalalabad, ¿no?
no por lo que le falta a esta escuela, sino por lo que tiene. Con lo que tiene le basta para ser una buena escuela.